Conmigo al libro de Ageo. El libro de Ageo. Quiero estar bajo un tema: perdidos en el tiempo. Que no nos suceda esto a nosotros. Perdidos en el tiempo. Y hablaré hoy en Ageo capítulo 1. Ahí sentaditos vamos a leer la palabra de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2, 3, 4 y 5. Que dice la palabra de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Cierre sus ojos. Padre, que esta palabra me edifique hoy. Que esta palabra no solamente me edifique, haga su obra en mí, y que no regrese vacía. Que no regrese esta palabra sin haber cumplido el propósito por la cual ha sido enviado. Señor, gracias por prestarme el oído de tus hijos hoy y el corazón. Gracias porque tú sembrarás esta semilla en ellos. Gracias te damos. Que tu Santo Espíritu te dé gloria y honor y alabanza esta noche. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces quiero predicar bajo este tema: perdidos en el tiempo. ¿Por qué perdidos en el tiempo? Porque voy a hablar de Israel. Israel, la nación de Dios, la nación descendiente de Abraham. Gracias a Dios nosotros hoy somos un pueblo escogido también. Pero voy a hablar de Israel. Israel, hermanos, estaban en el lugar exacto. Estaban en el lugar exacto, pero fuera de tiempo. Y al estar fuera de tiempo, los dejó fuera de propósito. Al estar fuera de tiempo, produce ansiedad. ¿Por qué produce ansiedad? Porque Israel hacía mucho y no tenía resultados. El versículo 6 dice el profeta Ageo, y les dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hacían mucho, trabajaban mucho, se esforzaban mucho, pero sin resultados. Esto producía ansiedad, esto producía nervios, esto producía depresión, porque se esforzaban y no tenían resultados. Quiero hacer una pequeña historia. Este esfuerzo duró 18 años aproximadamente. 18 años de trabajar duro y no tenían resultados. Comían y no se saciaban, bebían y no estaban satisfechos, vestían y no se calentaban, y trabajaban duro, y todo lo que trabajaban, de lo que recibían, iba en saco roto. Ahora, esto es importante entender, que hay dos tiempos. Aquí en este versículo, o en el capítulo 1 de Ageo, hay dos tiempos. Hay un tiempo divino y hay un tiempo humano. Y esto es lo que tenemos que aprender: que hay un tiempo divino y hay un tiempo humano. Israel estaba fuera de tiempo. Versículo 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían: aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Ellos decían: aún no es tiempo. Pero en el versículo 4 el profeta les dice: ¿acaso es tiempo para vosotros? ¿Acaso es tiempo para vosotros? ¿Acaso no es tiempo de Dios? Al no entender el tiempo nos desubica. Al no entender el tiempo nos produce ansiedad.
El no entender el tiempo, iglesia, sembraremos mucho y recogeremos poco. Al no entender el tiempo, comeremos y no nos saciaremos. Al no entender el tiempo, en el tiempo divino beberemos y no estaremos satisfechos. Trabajaremos y no recibiremos sobreabundancia. Israel estaba en el lugar exacto, pero fuera de tiempo. Israel estaba haciendo algo que Dios no le había dicho que hicieran. Así que el profeta les dice: ¿acaso es el tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas? Y la casa de Dios está desierta. Ellos estaban habitando en casas artesonadas. ¿Es malo tener lujos? No, no es malo. Pero el problema es que cambiaron las prioridades. Y al cambiar las prioridades siempre trae consecuencia. Por eso el 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Así que esto es importante entender. ¿Por qué razón? Porque Esdras capítulo 1, en Esdras capítulo 1, dice el rey Ciro, versículo 2, capítulo 1, versículo 2: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Así que el rey Ciro da un decreto, da una orden y dice: todos los de Judá, todos los de Israel, que suban a Israel y que edifiquen casa a Jehová. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era el propósito de la liberación? Porque acuérdense que ellos estaban bajo un cautiverio de 70 años. Nabucodonosor los lleva a Babilonia. Nabucodonosor es derrocado. Entonces suben otros reyes y llega el rey Ciro y dice: bueno, Dios me ha puesto en este lugar. Dios me ha entregado todo, pero hay un solo propósito. Me gusta el versículo 2 y lo vuelvo a leer. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa. O sea, la razón por la cual Ciro estaba enviando a los israelitas de regreso a su tierra era para reedificar casa a Dios. Era para levantar una casa para Dios. Pero cuando llegan en Ageo, en vez de hacer lo que Dios les había dicho, estaban construyendo para ellos. Ahora, les vuelvo a preguntar y les vuelvo a reafirmar: no es malo, no tiene nada de malo trabajar para mí, comprar mis propias casas y bueno, tener ciertas cosas en mi casa, no es malo. Pero el orden de prioridades es lo que causó que Israel trabajara mucho, sudara tanto todo el día y al final del día no tenían nada. El orden de prioridades siempre nos va a traer consecuencias de desastre. Porque se vestían y no se calentaban, comían y no se saciaban. O sea, podían comer 4 o 5 veces al día y decir: aún tenemos hambre. Y no entendían cuál era la razón de aquella calamidad, porque ellos cambiaron la prioridad. Ellos cambiaron el orden de prioridad. Dios había dicho a Ciro: mándalos para que me edifiquen casa. Y esa era la razón por la cual habían sido liberados. Ahora, ¿cómo iban a reconstruir la casa de Dios? Tan sencillo, el versículo 4 lo dice: y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, los recursos ahí estaban. Entonces, porque cuando yo leía Ageo, yo dije: bueno, tal vez se detuvieron en hacer la obra porque no había fondos, no había recursos para reconstruir. Pero no, Ciro había dado orden. Ciro había dicho: todos los recursos están ahí para reedificar casa para Dios. Pero ellos cambiaron las prioridades. La orden era de reedificar la casa de Dios, pero en vez de reedificar la casa de Dios, comenzaron a trabajar para ellos mismos. Ahora,
Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Cuando nosotros entendemos que hay 14 cosas y otras 14 del otro lado, porque son 28 las que menciona Salomón, si yo pongo la lista de prioridades, mi vida será una vida más placentera, más edificante y más bendecida aún. Por eso es que mi propósito de hablarles de Ageo hoy, porque muchas veces tenemos que ordenar nuestras prioridades. Dios les había dicho que reconstruyeran la casa. Esa era la orden. Pero en vez de reedificar la casa de Dios, ¿qué decían ellos? Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Aún no es tiempo. Y como no es tiempo, comenzaron a construir para ellos. Por eso el profeta Ageo les dice, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. No es tiempo para ustedes. Primero es Dios y luego ustedes. Mateo capítulo 6 dice que los paganos, los gentiles buscan las añadiduras, pero los hijos de Dios buscan las cosas de arriba. Porque las añadiduras solamente son un beneficio que reciben los hijos. Así que ellos se preguntaban, ¿por qué sembramos mucho y recogemos poco? ¿Por qué? Entonces el versículo 9, el profeta les dice, buscáis mucho y halláis poco, y cuando lo encerráis en sus casas, yo voy a soplarlas. Y a veces decimos, pero yo diezmo, pero yo ofrendo, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia. Pero si Dios no es prioridad en mi vida, todas estas son las consecuencias. Dios tiene que ser prioridad. Dios no tiene que ser el primer lugar, Dios tiene que ser el todo en nuestras vidas. El plan de Dios era reedificar la casa. Los historiadores, los teólogos dicen que la orden fue dada en el año 538. Ciro declara la orden en el año 538 antes de Cristo. Ciro dice, regresen a Jerusalén. Y dicen los historiadores que duraron 2 años. 2 años de salir de Babilonia y regresar a Israel. ¿Por qué 2 años? Porque Jeremías les había dicho, mientras estén en Babilonia, cásense. Mientras estén en Babilonia, construyan casa. Mientras estén en Babilonia, siembren. Porque van a estar allá 70 años. Y aunque estaban bajo esclavitud, y Ciro dice, todos los que quieran ir a reconstruir la casa de Dios, que suban. Ahí comenzó el problema. ¿Cómo yo voy a dejar la casa que he construido? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar lo otro? Duraron 2 años para el cumplimiento de un decreto. Y cuando llegan a Jerusalén, comienzan la construcción en el año 536. Gracias. En Esdras, capítulo 3, versículo 6, dice que pusieron los cimientos en el año 536. Pero en el año 534 se detiene la obra. En el año 534 antes de Cristo se detiene la obra. Y se detiene por un lapso de 18 años. 18 años. Pusieron los cimientos, pusieron el techo, pero solo eran, hermanos, postes nada más, no había paredes. La casa de Dios estaba toda descuidada. Y por eso, aunque ellos ayunaran, aunque ellos vigilaran, aunque ellos hicieran lo que hicieran, el profeta Ageo les dice, ustedes han cambiado la prioridad, el orden de prioridad lo han cambiado. Por eso les dice en el 5, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hay una razón por la cual sembráis mucho y recogéis poco. Hay una razón por la cual ustedes están comiendo 10 veces al día y 10 veces comiendo no se llenan. Hay una razón por la cual ustedes se compran un par de pantalones y al mes ya no les queda. Hay una razón, y el profeta les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y cuando lo estaba leyendo yo dije, Señor, nos pasa lo mismo. Pero cuando nos pasa lo mismo le reclamamos a Dios.
Le decimos: Dios, ¿dónde están tus promesas? Dios, ¿dónde está tu bendición? Dios, ¿dónde está lo que tú me has dicho? Y a veces no meditamos en nuestros caminos. Ellos decían: no ha llegado aún el tiempo. Sonaba muy espiritual, hermano. Sonaba muy espiritual, porque decía: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero Ciro les dijo: vayan y reedifiquen. Vayan y allá reedifiquen la casa. Así que esto es terrible, que había flojedad de espíritu, había incredulidad, había acomodamiento. Y Dios les dice: ¿cómo es que ustedes dicen que aún no es mi tiempo? Entonces Él les dice esta palabra: meditad. Y me gusta la palabra meditar, porque meditar no solamente significa pensar. Meditar es la palabra del hebreo sin, que significa ajustense. Ajusten su manera de pensar. Ajusten su manera de pensar. Ubíquense, pongan en orden las prioridades. No estoy diciendo que es malo el trabajo. No. Tiene que ser una prioridad el trabajo, tiene que ser una prioridad el ahorro, tiene que ser una prioridad otros planes, pero la mayor prioridad que tiene que estar en nuestra vida es Dios. Es Dios. Él tiene que ser la prioridad total y número uno en nuestra vida, y lo demás son añadidura, y lo demás, hermano, es irrelevante. Dios tiene que ser prioridad. Aquella mujer con flujo de sangre había ido a los médicos y buscó la ayuda médica, y en vez de mejorar, iba cada vez peor, hasta que ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto del Señor seré sana. Y eso fue lo que hizo 12 años. 12 años, yo no sé en qué etapa del ministerio de Jesús, no sé si al año, a los 2 años, a los 3 años fue que llegó a tocar el borde del manto, pero ella perdió 2, 3 años o 1 año, meses. Pudo haberlo hecho antes. Entonces el profeta dice: meditad, ajusten su manera de pensar, ubíquense en el tiempo. Están en el lugar correcto, pero están perdidos en el tiempo. Están construyendo para sí, cuando debería de estarse construyendo la casa de Dios. Quizás el orden de prioridades lo cambiamos. Estuvimos haciendo algo que no se debía de haber hecho. Es como los hámster, hermano, están en una jaula, corren y sudan, y están en el mismo círculo. Correr y sudar y sembrar, y al final recoger nada, porque el orden de prioridades fue cambiado. Ahora, si usted me dice: pero pastor, tengo que trabajar, yo lo entiendo. No estoy diciendo que no trabaje. Coloque y ordene sus prioridades. Que Dios sea prioridad en su vida. Que en las mañanas Dios sea el primer lugar. Al levantarse, lo primero que debemos de pensar: Señor, yo te quiero dedicar este día. Quiero alinearme a tu voluntad este día. Les dice: meditad, pongan en orden las cosas. Ajusten su manera de pensar, ubíquense, porque ya no siguen en Babilonia, siguen aquí en Israel, y fueron enviados para reconstruir la casa. Ellos estaban perdidos en el tiempo, en el lugar correcto, pero perdidos. Por eso es que dice el versículo 10, capítulo 1, versículo 10: como ustedes están desubicados, como están perdidos en el tiempo, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo llamé la sequía. ¿Quién llamó la sequía? Fue Dios quien llamó la sequía. Es que cuando nosotros desobedecemos los principios de Dios, nosotros mismos cerramos el cielo. Nosotros mismos detenemos el favor de Dios. Nosotros mismos detenemos la gracia de Dios. No detengas la gracia de Dios. Acuérdate que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade dolor. Él dice más adelante en el versículo 8 del capítulo 2: mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. De Él es el oro y la plata. De Él, si le honramos, Él nos va a honrar. Y les dice entonces: tienen que ubicarse. El problema no es la siembra, no. El problema no es la tierra, porque quizás ellos pensarían: bueno, sembré buena semilla y no me dio buen resultado la tierra.
Si me hubiera tocado la otra tierra, no es la tierra, no es el ambiente, no es el diablo, no son los demonios. Eres tú que no estás ajustado, estás en el lugar correcto, pero desubicado. Muchos de nosotros estamos trabajando en trabajos donde no nos gustaría trabajar. Pero es mejor trabajar en trabajos donde te pagan porque te gusta hacer lo que haces. Así que oyó esto Zorobabel, versículo 12. Dice que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Oyeron, dijeron, oh, esta es la razón por la cual estamos sufriendo, entonces hay que hacer cambios. Lo que necesitaba Israel no era un cambio de rey. Lo que necesitaba Israel no era un cambio de tierra. Lo que necesitaba Israel era un ajuste en el tiempo. Hay que ajustarnos al tiempo. Hay que ajustarnos. Hay tiempo de noviar, hay tiempo de casar, pero también hay tiempo de afirmar cabeza y hay tiempo de morir también. Salomón lo dice, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Cuando te toque el tiempo de llorar, llora. Llora todo lo que quieras y todo lo que puedas, porque tienes que saber que después del tiempo de lágrimas hay un tiempo de risa. No toda la vida vas a llorar. Dice el mismo Salmo que hay noche, pero también hay amaneceres. En la noche durará el llanto, pero al amanecer vendrá una nueva alegría. De todo hay en la vida, hay etapas en la vida. Cuando te toque que reír, ríete a carcajadas. Si no necesitas amargarte, no te amargues. Ría, goza, dice Salomón, goza con la mujer de tu juventud y ríete, no te amargues porque vendrá un tiempo que no quieras amargarte, te vas a amargar. Amén. Les dice, mediten bien, ajusten su manera de pensar, pongan las cosas en prioridad. Quieren honrar a Dios, Dios les va a honrar. Pero quieren dejar a Dios cuando pueda. Cuando tenga tiempo, entonces van a haber consecuencias. Van a sembrar mucho y van a recoger poco. No lo digo yo aquí, le está pasando a Israel que no nos suceda lo mismo. Hay que poner a Dios en prioridad. Meditar bien significa pon tu corazón en línea. Hermano, a nosotros nos cuesta alinearnos a la voluntad de Dios. Nos cuesta. Porque si no nos parece la voluntad de Dios, decimos, ese no es Dios. Pero la mejor voluntad que existe es la voluntad de Dios. Esa es la mejor voluntad. Te vaya bien o te vaya mal, cuando es la voluntad de Dios, es la mejor voluntad. Por eso Pablo decía, sé tener y sé no tener. Él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Así que todas las mañanas podemos orar y decir, Señor, hoy me alineo a tu voluntad, hoy me alineo a tu voluntad. Dame revelación para entender tu voluntad. Dame revelación para saber cuál es tu voluntad y discernimiento para saber por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Así que Ageo les estaba diciendo, enfóquense, busquen la causa y luego corríjanla. Cuando algo está fallando hay que buscar la razón de esa falla, porque al encontrar la razón de esa falla se pueden hacer correcciones. Entonces haz una revisión en dónde fallaste y tienes que hacer las correcciones necesarias. Bueno, cada vez que yo reviso mi vida me sale una lista y me salen cosas que ni siquiera me imaginé que estaban ahí. Yo le digo al Señor, yo solo no puedo, Señor, yo necesito de tu ayuda. Ayúdame a corregir las cosas que tengo que corregir. Jamás es tarde para corregir lo que se tiene que corregir. Y dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, y oyó Josué, el sumo sacerdote. Lo oyó. Y las palabras del profeta Ageo, y también el pueblo, y temieron. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová por el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Entendieron? Oyeron la voz de Dios.
Buscaron la causa de su desolación, buscaron la causa de su desgracia, buscaron la causa por qué había asolamiento, por qué había sequía, por qué se había detenido la lluvia, por qué sembraban mucho y recogían poco. Encontraron la razón por la cual se ha detenido la lluvia, porque nosotros hemos desobedecido. La casa de Dios descuidada, y para esa razón nos habían enviado y comenzaron a trabajar. Ahora se encuentran con un problema mayor. Entonces el capítulo 2 nos dice, versículo 3: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria? En su gloria primera. Pero ¿cómo está ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero entonces viene una palabra a Zorobabel y le dice en el 4: esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, todo el pueblo trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Luego dice el 6: porque así dice Jehová de los ejércitos, y aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Compararon el primer templo de Salomón, una hermosura, estaba, hermano, bañado con oro, y decían, bueno, el templo de Salomón, y la que nosotros tenemos, este no es nada. Como que había desánimo. Comparaban y pensaban en la de Salomón ¿para qué seguir? Pero el profeta Ageo le dice, no, Dios está con ustedes. Es cierto que el templo de Salomón tenía gloria, pero esta casa, aunque es sencilla, aunque es humilde, nada comparable a la de Salomón, también será llena de gloria. Por eso, hermano, me gusta lo que dijo Jesús: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. No son las paredes, no es el techo que hace la iglesia, es el hambre por Dios, es la obediencia. Podemos estar en un templo lujoso, que me encantaría, me gustaría. Usted tuviera una silla que nomás le presiona un botón y lo sube o lo recuesta. Que si está frío nomás le presiona el otro botón y lo calienta hasta que le dé masaje. Pero si Dios no está ahí, no hay razón, no hay motivo. Sería un complejo más, un teatro más. Pero si Dios está ahí, entonces entendí que no son las paredes que hacen la gloria de Dios, son los corazones hambrientos. Cuando Dios es prioridad para nosotros, cuando Él es prioridad, cuando Él es nuestro todo, Dios, aleluya, nos da de su pan. Aleluya. Había desánimo, sí. Pero entonces Ageo les dice: esta casa será llena de mi gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor. Ageo estaba profetizando, porque hoy la gloria de estas casas es mucho mayor todavía, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. No necesitamos más sacerdote que nos presente, porque hoy tenemos al sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Y en Zacarías se presenta Josué. Entonces ahí estaba el acusador listo para acusarlo, pero no le pudo acusar, porque él no solamente es nuestro sumo sacerdote, él es nuestro abogado. ¿Y quién podrá acusarlo a usted delante de Dios cuando estamos lavados y redimidos con esa sangre? Así que esto es importante entender. Versículo 19 del capítulo 2. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Os voy a bendecir. Aún no miran el fruto, aún no hay fruto del olivo, aún no hay fruto en la vid, pero desde este día lo que no ven ya comenzó. Gloria a Dios. Esa es la fe, hermano. Por eso Hebreo 11 dice que la fe es la certeza, es la seguridad de la convicción de tener lo que aún no se tiene. Entonces el profeta le dice: aún no miran fruto, pero a partir de ahora yo comenzaré a bendecirlo. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues
en vuestros corazones. Desde este día comenzaré a bendecirles. Cuando ponemos en prioridad las cosas, cuando ponemos a Dios en primer lugar, comenzaré el día sin antes tomar 15 minutos de oración. No comenzaré el día sin antes, no haré mi café sin antes orar delante de ti. Serás mi prioridad, tu casa será mi prioridad, tu voluntad será mi prioridad. Todavía no ves el olivo y Dios dice, aún no lo ves, pero ya está en proceso el fruto, ya está en proceso la bendición. Aún tus ojos no lo ven, pero yo ya lo vi, porque Dios no estaba hablando aquí en promesa, Dios estaba hablando en su eternidad. Para ellos era promesa, para mí es promesa, pero para Dios no es promesa, es eternidad. Se los explico. Cuando Dios habla en futuro, cuando Dios habla en promesa, para mí es futuro, para mí es promesa, pero para Dios ya es un hecho, para Dios ya ocurrió, porque Él es eterno, Él no habita en el tiempo, así que Él no necesita el tiempo, porque Él es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. Por eso cuando Él me habla en futuro, cuando Él me habla en promesa, para Dios ya es un hecho. Entonces si para Él ya es un hecho, yo lo tomo, lo creo, aleluya, y lo declaro porque ya Dios lo dijo. Porque es futuro para mí, pero para Él ya no es futuro, ya está hecho. Ya está hecho. ¿Se recuerdan que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo? Antes de que viniera a nacer hace 2000 años, ya había sido crucificado y había resucitado. Por eso Pilato y Judas le dan un beso y Pilato le dice, te puedo liberar. Y dice, no te preocupes, yo doy mi vida. Porque él sabía que iba a resucitar. Por eso es que cuando Pedro se le acerca y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, le dice, apártate de mí, Satanás. Porque él ya sabía que iba a la cruz, que lo iba a sufrir en carne propia, pero él ya sabía que iba a resucitar al tercer día. Cuando nos ajustamos al plan, cuando nos ajustamos al tiempo divino, entonces no estaremos más perdidos. Yo necesito que nosotros, los que estamos escuchando este mensaje hoy, nos ubiquemos en el tiempo. No quiero que estén en otras iglesias perdidos allá buscando a su pastor cuando sus pastores están aquí. ¿Qué van a andar sin ovejas, sin pastor? Ahí van a estar de arrimadito, cuando aquí hay un lugar donde ustedes pueden pastar, donde se les puede dar pastos verdes, aleluya, se les puede dar aguas cristalinas. No los quiero perdidos. No. Sería tristeza que yo pregunte al pastor José, le digo, ¿dónde está Julano? Y dice, está en otra iglesia perdido. No, el problema de nosotros es que cuando perdemos el enfoque, nos perdemos en la vida. Allá vas a ir a perder 2, 3 años cuando aquí los pudiste haber invertido. Y luego Dios te da la vuelta y te regresa. 3 años perdidos. 40 años estuvieron perdidos en el desierto. Casi a punto de entrar en la tierra prometida. Hacían algo y Dios los regresaba. Y otra vuelta detrás del Sinaí. 40 años, dicen los historiadores, dando vueltas detrás del Sinaí, hasta que el más viejo murió. Cuando nosotros entendemos la prioridad del tiempo, cuando nosotros entendemos la prioridad de Dios, entonces no estaremos más perdidos. Y cuando estemos ubicados, sembraremos y cosecharemos, porque no hay cosecha sin siembra. Si nosotros aprendemos a sembrar, vamos a cosechar. El problema es que si no sembramos, no tenemos nada que cosechar. Hay que sembrar para cosechar. A Noé le tuvieron que ajustar el tiempo. Noé, hermanos, se le tuvo que ajustar el tiempo. No tengo mucho tiempo para ir allá, pero está en Génesis capítulo 7 y capítulo 8. Dios le había dicho que iba a destruir la tierra con un gran diluvio. Entonces 120 años les predica y luego comienza a llover y Dios cierra la puerta y estuvo Noé 150 días encerrado en el arca, pero había llovido 40 días y 40 noches, más otros 40 días para que se bajara un poco las aguas y luego otros 40 días, casi un año Noé estuvo perdido en el tiempo. Cuando Dios seca las aguas y Noé abre la puerta, o Dios le abre la puerta a Noé, Noé baja del arca, pero no sabía qué mes era. Usted tiene que ir ahí para leerlo. Noé no sabía qué mes era, ni qué día, ni qué hora. No tenía un calendario, no tenía un reloj.
Así que él no sabía, por eso es que Dios le tiene que marcar los tiempos y le dice, este día es el comienzo del tiempo para ti, Noé. Estaba perdido en el tiempo, pero cuando Noé entendió que era el principio del tiempo, fue ubicado en el tiempo, entonces Dios le dice, ahora te voy a dar 4 estaciones, te voy a dar invierno, te voy a dar verano, te voy a dar primavera y te voy a dar otoño. Te voy a dar las estaciones para que te ubiques, Noé. En nuestra vida hay estaciones, hermano. Hay estación de invierno donde nos llueve sobre mojado. Apenas no sale de un problema y viene otro. Aún no pagas una cuenta y viene otra. Aún no sales de la enfermedad y te encuentra otro nuevo el doctor. Pareces farmacia ya con todo tu botiquín de un lado para otro. Ese es tu invierno. Se te quema la casa y se desbarata la casa. Es un tiempo de invierno, pero eso no te tiene que frustrar, porque después del invierno viene el verano. En el verano suceden 2 cosas. O tomas sol y disfrutas del sol del verano, o el sol te quema. Te puede ir bien en el verano o te puede ir mal en el verano. Pero eso no es lo último de tu vida, porque también viene un otoño. Y el otoño todo se puede desaparecer. Tu poquito ahorro que tenías se te puede ir. Y ay, si yo lo estaba guardando para esto y no hay nada. Pero no se te olvide que aún falta la primavera. La primavera donde todo nace. La primavera donde todo huele a rosa. La primavera donde todo huele a risa. Donde todo huele a humedad. Donde puedes sembrar. Es el buen tiempo. Así que hay 4 estaciones en nuestra vida. Ubíquete en qué estación estás. Porque hay creyentes que no están ubicados. Está el pleno verano y andan con gorro y con guantes como que si fueran a la nieve. Espiritualmente estoy hablando. Hay creyentes que deberían de estar riendo y están llorando. Porque están desubicados en el tiempo. Tenemos que ubicar, hasta para enojarte tienes que saber qué tiempo es bueno para enojarte. Porque si te enojas antes de tiempo, después de tiempo, te van a decir, ¿por qué te enojaste? No tenías que enojarte. No era necesario el enojo. Todo tiene su tiempo. Entonces a Noé lo tuvieron que encapsular y le enseñaron el tiempo. Cuando salió del arca, entonces se ubicó. No sembró, tampoco cosechó. Pero cuando Dios le dice, este es el principio para ti, Noé, entonces Noé sembró y al año siguiente cosechó. No hay cosecha sin siembra. Por eso me encanta lo que dice el Salmo 126. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Entonces comencé a leer por qué tenían que sembrar con lágrimas. Entonces un historiador me dice, bueno, sembraban con lágrimas porque al regresar de la cautividad tenían el grano. Si sembraban, se quedaban sin comer. Si sembraban, se quedaban sin comer. Pero si se comían el grano, no tenían nada que sembrar, y si no sembraban, no tenían cosecha. Entonces por eso es que lloraban, porque allí decían, ahí va mi lunch, ahí va mi cena. Cada granito que sembraba, ay, se fue mi lunch ahí. Pero después de ese tiempo de lágrima hubo cosecha, y cuando hubo cosecha, entonces hubo para comer, hubo abundancia y sobreabundancia, pero hay que apartar la semilla para seguir sembrando. Yo vengo del campo, y el agricultor, cuando tiene que recoger su maíz, su trigo, sus frijoles, come una parte, la otra parte se lo dedica a Dios, pero la otra parte lo guarda para seguir sembrando porque quiere seguir comiendo el otro año. Pero nosotros no, hermano. Chequecito que nos llega, chequecito que los quebramos, como que si nos lo estorbara. Y no sembramos menos para el reino de Dios. Entonces a la hora de que le queremos pedir al Señor, Señor, bendíceme, el Señor dice, no puedo porque no has sembrado. Y si le dices a la tierra, dame cosecha, la tierra te va a decir, estás loco, no has sembrado nada, ¿cómo quieres que te dé? Por eso es que Noé, cuando sembró, entonces cosechó. Jehová le hace una promesa ahí en Génesis 8:22. Y quiero leer Génesis 8:22. Jehová Dios le hace una promesa importante a Noé. Y le dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, o sea, la semilla,
No cesará la semilla, tampoco la siega. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Israel se tenía que ubicar en el tiempo, hermanos. No era tiempo para artesonar sus casas, era tiempo para edificar la casa de Dios. Difícil entender en qué tiempo estamos viviendo. A mí me cuesta entender, a mí me cuesta discernir. Le digo al Señor, Señor, ¿es tiempo de reír o es tiempo de llorar? ¿Es tiempo de recoger o es tiempo de esparcir? ¿Es tiempo de sembrar o es tiempo de cosechar? ¿Es tiempo de endechar o es tiempo de danza, de baile? ¿Cuál es el tiempo? Pero el mejor lugar donde Él te va a ubicar en el tiempo es en su presencia. En su presencia definitivamente Él te puede ubicar. Sí, por eso es que Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos moveremos. Porque la presencia de Dios de noche era una columna de fuego y de día era una columna de humo. Pero cuando Josué recibe el gobierno no había más nube. Pero Dios le dice, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. No vio la nube, no vio la antorcha, pero estaba Dios con él. No veas la columna de fuego, pero hay una promesa de Dios. Te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Pero tengo que buscar el orden de prioridades. Tengo que alinearme a su voluntad, porque al alinearme a su voluntad, Él no me va a dejar. Yo no puedo entenderla. Por eso es la necesidad de orar todos los días y en las mañanas decirle, alíneame tu voluntad hoy. Cada decisión que vaya a tomar es una decisión tan importante que ayúdame a tomar cada decisión. Puede faltar el café con pan, puede faltar tu cereal, pero no debe faltar la oración. No debe faltar, Señor, guía mis pasos hoy. Dirige mis pasos hoy. Guíame a tu voluntad hoy. Así que esto es importante entender. Que cuando alguien está perdido, hay cosas que van a suceder que no las va a entender. El tiempo de Dios no es el tiempo que yo tengo. El tiempo de Dios es divino. El tiempo de Dios es eterno. Por eso solo debo ajustarme a su tiempo. Yo no entiendo el plan de Él, pero Él sí entiende el plan. Él sabe por qué escribió. Por eso le dice a Israel, mediten bien, ajustense. Ajustense, vean lo que Dios está viendo. Y voy terminando en Jeremías capítulo 1. Aquí hay algo importante que Jeremías nos va a enseñar. Dios le da una visión y Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Capítulo 1 de Jeremías, versículo 11. La palabra de Jehová vino diciendo, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es interesante la pregunta que Dios le hace a Jeremías. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él le dice, veo una vara de almendro. Y le dice Dios, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver una vara de almendro con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver un almendro, una vara de almendro con la palabra de Dios? Dios le dice, bien has visto. Ahora, interesante es, iglesia, porque Jeremías no ve un árbol de almendro. No veo un árbol de almendro, veo una vara de almendro. No veo un árbol, veo una rama, veo una vara desgajada, una vara cortada, una rama cortada. Pero esta vara representa la palabra de Dios. No ve el árbol, solo ve una vara. Ya no estaba en el tronco, ya no estaba en el tallo, ya estaba desgajado. Pero le dice, bien has visto. Jeremías era observador. Jeremías era muy observador. No le dice, Dios, estoy viendo un almendro, un árbol de almendro. No, él dice, veo una vara de almendro. Entonces, para ubicarme en el tiempo y no estar perdido como Israel, tengo que aprender a ver lo que Dios me está mostrando. Dios te va a mostrar sueños, Dios te va a mostrar un versículo, te va a traer luz a un versículo, pero tienes que ver, tienes que estar enfocado en lo que Dios te está diciendo. Porque no sea que te encuentres donde dice que Judas se ahorcó y ve tú haz lo mismo.
No tienes que ser observador. Jeremías se le pregunta, ¿qué ves? Y él dice, una vara de almendro. Fue específico. Y por eso Jehová Dios le dice, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías estaba en una crisis. Jeremías estaba en un tiempo de apostasía y se avecinaba una cautividad de 70 años. Había una gran crisis, había una apostasía. Israel había dejado a Dios, Israel le había dado la espalda a Dios. Habían ídolos en todas las casas. Pero Jehová Dios le dice, esa vara que ves es como mi palabra. Mi palabra fue desgajada, mi palabra fue cortada, mi palabra fue cortada de su tallo. Pero así como fue cortada, también mi palabra se apresura. Y luego, hay algo más. Me dijo Jehová, versículo 14, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. No importa la crisis, Jeremías. No importa lo que venga, no importa que los babilónicos vengan y acampen alrededor de Jerusalén. Serán llevados cautivos, se va a cumplir mi palabra. Pero Dios le dice a él en el versículo 17, ciñe tus lomos y levántate. Jeremías, las cosas no van a mejorar. Jeremías, las cosas no van a mejorar, se van a empeorar. Pero tú ciñe tus lomos. Aún porque no quiero darte falsas expectativas. Aún cuando pongas las cosas en prioridad, aún cuando te ubiques en el tiempo, aún así te van a venir crisis. Aún así vas a llorar. Aún así te va a llover. Pero Dios te dice hoy, no importa lo que suceda alrededor, no importa los que acampen contra ti, solo ciñe tus lomos, te vas a levantar. Le dice a Jeremías, háblale todo cuanto te mande. No temas delante de Dios para que no te haga yo quebrantar delante de Dios. Pero en el 18 dice, ¿por qué aquí que yo he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aun cuando pongas en prioridad las cosas, se te va a levantar el enemigo, se te va a levantar lo peor, pero sé persistente, ciñe tus lomos, levántate. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librar. O sea, Dios no nos va a sacar del juego, de lo contrario, Dios nos va a dejar ahí, pero hay una promesa que no nos van a vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Si nos van a dar duro, pero no van a poder doblegarnos. Y si nos doblegan, nos volvemos a levantar, porque hay una nueva criatura en nosotros, llena del Espíritu Santo, que nos vuelve a levantar. Ajústate, Jeremías. Ciñe tus lomos. Le dice, ajústate. Lo que ves está bonito, pero van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Así que Israel se perdió en el tiempo 18 años. 18 años Israel estuvo perdido en el tiempo. 18 años, hermano. Imagínense. Sembraban y recogían poco. Sudaban y no había recompensa. Comían y no se saciaban. Se compraban buenos abrigos. Así estaban temblando de frío, porque estaban fuera de tiempo. Cuando estamos fuera de tiempo, las cosas no van a mejorar. Israel comenzó a mejorar cuando se ubicó en el tiempo. Esta preciosa noche necesitamos ubicarnos en el tiempo. Quiero entregar todo mi yo en el Getsemaní, Señor. No más mi voluntad, no más mi voluntad, sino la tuya, Señor. Jesús, el Hijo en quien se tenía complacencia en el Getsemaní, dijo, yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino tu voluntad, Señor. No nos atrevemos a decir, no mi voluntad, sino la tuya, porque sabemos lo que se nos demanda cuando decimos, no más mi voluntad, sino la tuya, Señor.
Pero yo sé que hay hombres y mujeres que se atreven a decir esta noche: no más mi voluntad, sino tu voluntad. Si nosotros le entregamos esa voluntad, el Señor va a ver resultado. Entonces trabajaremos a jornal y recibiremos el jornal. Entonces lo que comamos nos va a llenar, lo que bebamos nos va a saciar, lo que vistamos nos va a traer satisfacción, porque cuando Dios sea prioridad, entonces las cosas van a cambiar. Póngase de pie.